En consideración el capítulo 3, no habiendo ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 16. Políticas públicas en materia cultural. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, es el encargado de concebir, diseñar, promover, así como garantizar el control y seguimiento de las políticas públicas en materia cultural de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 de la presente ley. Los recursos financieros que el Estado destina a la cultura son inversión social. Es todo, presidente. En consideración. Tiene la palabra el diputado Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, de acuerdo con la redacción de este artículo, hay y se consagra un monopolio de las políticas públicas en el Ejecutivo Nacional y desconoce un principio fundamental que es el de la descentralización, por lo cual me permito hacer una propuesta alternativa respecto a este artículo 16. Cito: el Ministerio de la Cultura concebirá, administrará, planificará y promoverá, al igual que garantizará el seguimiento y control de las políticas públicas en materia cultural en el ámbito del Poder Público Nacional, complementando sus esfuerzos con las instancias equivalentes en los poderes públicos estadales y municipales. Fin de la cita. Consigno por secretaría nuestra propuesta. Tiene la palabra el diputado Graterol. En consideración el artículo, tiene la palabra el diputado Barragán. Esto es semejante al anterior. Existe un monopolio de la dirección de las políticas públicas en manos del Estado que niega el principio de las normas relacionadas con la descentralización. Por lo demás, el poder popular no existe a nivel expresamente señalado, a nivel de nuestra vigente Constitución de la República, y existe una relación entre el Estado y la sociedad civil y el deseable desarrollo de esa sociedad civil. Con la venia de la presidencia, cito la propuesta que ofrecemos alternativa, abro cita: a los efectos de la presente ley se entiende por gestión cultural pública el conjunto de procesos, procedimientos y acciones que materializan las políticas públicas culturales. El Ministerio de Cultura, en el ámbito del Poder Público Nacional y sus equivalentes en los ámbitos del Poder Público Estatal y Municipal, asumirán la gestión pública cultural en consonancia con las comunidades culturales organizadas en los términos de la ley que rige la materia. Fin de la cita. E insistimos en la necesidad, por una parte, de respetar el principio de la descentralización y por la otra evitar el monopolio de la política pública cultural en manos del Estado y concretamente del Ejecutivo Nacional. Es todo, presidente. Bien. Está claro que hay dos visiones en este momento. Una descentralizadora y una que niega al poder popular. Tiene la palabra el diputado Graterol. En consideración el artículo 18, tiene la palabra el diputado Albarrán, o Barragán. En la sesión anterior usted tuvo el mismo inconveniente con el apellido, señor director de debate, ¿no? Entonces, le repito, con mucho orgullo, Barragán, no Albarán ni Albarrán, Barragán. Algarabán. O como usted Que me como dijo, estoy empezando la cultura. Ajá. Lo que pasa es que es un humor de escaso calibre para esta hora. Muy bien. Barragán tiene la palabra, pues. En relación a este artículo, de nuevo nos planteamos el problema del monopolio de la política cultural en manos del Ejecutivo Nacional. Y entendemos
que de igual manera existen órganos del poder público estatal, en el caso de las gobernaciones, y en el poder público municipal, en el caso de las alcaldías, quienes también son protagonistas en el diseño, la concepción, el seguimiento, etcétera, de la política pública cultural, y sobre todo que atiende áreas específicas en cada una de las áreas o aspectos o facetas culturales. Por lo demás, en relación al poder, el llamado poder popular, entiende nuestra bancada que nosotros somos parlamento, expresión de ese poder popular, y el hecho de que no esté en la Constitución es razón suficiente para no confundir precisamente esta norma que estamos considerando. Esta ha sido mi postura en el seno de la Comisión Permanente de Cultura en relación con lo del poder, el llamado poder popular, que además no significa esta observación un retroceso a fórmulas constitucionales anteriores, al contrario. Nosotros venimos por ejemplo, las juntas parroquiales, de ser el resultado de la votación directa, universal y secreta de la ciudadanía, y los elementos o las células o los elementos fundamentales de lo que se llama el poder popular no resultan, estas juntas comunales, de una votación directa, universal y secreta. Eso es para ser coherentes en la perspectiva política e ideológica de quien modestamente suscribe estas ideas. Nosotros proponemos un texto distinto que considere estos órganos del poder público nacional, regional, estatal y municipal. Abro citas, artículo 18, nuestra propuesta es la siguiente: los órganos ejecutivos del poder público nacional, estatal y municipal crearán sendos consejos de coordinación y planificación para áreas específicas de la gestión pública cultural en los términos previstos en la ley correspondiente. Cierro citas y consignamos inmediatamente en Secretaría. Es todo, señor presidente. Bien, entonces, tiene la palabra el diputado Barragán, segunda intervención. Así es, estoy en mi derecho de réplica. De todos modos, yo le agradezco a la diputada Requena el reconocimiento. Perdón, ¿es una réplica? Es una réplica porque me mencionó. Y entonces tiene menos tiempo. Le agradezco a la diputada Requena la mención, porque somos coherentes con nuestras convicciones ideológicas. Además, no somos epígonos de la reacción. Al contrario, nosotros creemos que en relación a lo del poder popular significa, a pesar de toda la demagogia gubernamental, un atraso en relación a las formas de participación. Esta participación, tal como está concebida por el oficialismo, desintegra en lugar de integrar. De todos modos, gracias, diputada Requena, por estar atenta a nuestras ideas en el seno de la comisión y en la plenaria de la Asamblea Nacional. Me parece que es bien importante que, como usted lo dijo, diputada Gladys Requena, que siga hablando, porque muchos manipulan y pretenden engañar a la gente hablando del poder popular. Así la cosa se sitúa en el terreno que tiene que situarse. Los que niegan la participación en el protagonismo popular y las leyes del poder popular, y al pueblo. El pueblo no está subordinado absolutamente a nada. El pueblo siempre mantiene su soberanía, artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y todos los órganos del poder público están subordinados a él. No es al revés. No es que el poder público se subordina al pueblo, es al revés. Los poderes, el Estado como tal, se subordina a ese poder popular. Las instituciones se subordinan al poder popular. Pero es bueno que siga el diputado con su opinión, porque así el país lo oye. Los diputados que estén de acuerdo entonces con la propuesta que trae el texto del informe, que les parece con la señal de costumbre. Aprobado.
Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 19 de la Administración de los Recursos. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, será el encargado de administrar, distribuir y gestionar el talento humano, los recursos financieros y materiales para promover y estimular el fomento, la formación y la investigación en materia cultural, así como salvaguardar todas las expresiones culturales de la nación, con prioridad en aquellas que se encuentren amenazadas y en riesgo de desaparecer. Es todo. En consideración el artículo, tiene la palabra el diputado Barragán. Insistimos en el problema de la competencia en materia cultural y necesitamos complementar este texto. Observamos de nuevo un excesivo poder, un refuerzo del poder central que pone en duda incluso la institucionalidad cultural, donde quedan las comunidades culturales organizadas. Por lo demás, estimados colegas parlamentarios, de hecho, ustedes tienen que dar una muestra de tolerancia como nosotros la damos. Si estas son las ideas que francamente estamos exponiendo, deben respetarlas aunque tengamos diferencias. Y esto no consiste precisamente en un torneo de ver quiénes son más fieles o no a las ideas del oficialismo. Y esto es lo que nos preocupa precisamente de esta Ley Orgánica de Cultura. Así como ustedes nos piden una identificación con sus ideas, con sus planteamientos automáticas, y nosotros venimos de sectores críticos, de igual manera pretenden con este proyecto de ley. Proponemos con la venia de la Presidencia una redacción alternativa con el derecho que nos concede el Reglamento Interior y de Debates, que no contradice las conversaciones hechas en el seno de la Comisión Permanente de Cultura. Abro cita. Los órganos ejecutivos del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal con competencia en materia cultural son los responsables en sus respectivos ámbitos de administrar, distribuir y gestionar el talento humano, los recursos financieros y materiales para promover y estimular el fomento, la formación y la investigación en materia cultural, así como salvaguardar todas las expresiones culturales nacionales, regionales y locales, conjuntamente con las comunidades culturales organizadas, dándole prioridad a aquellas que se encuentran amenazadas y susceptibles de una pronta desaparición. Fin de la cita. Es todo y consignamos por Secretaría. Tiene la palabra la diputada. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Precisamente por eso es que hicimos una defensa de las libertades culturales con motivo de la sesión anterior con el artículo 1. Esto no es una oportunidad que ustedes tienen para descalificar a este modesto orador, sino para refutar las ideas, porque de eso es que, en eso es que se centra el debate. Lo sorprendente de todo esto es que los órganos rectores ejercen la Contraloría sobre sí mismos, y esto también constituye un atraso en la materia. Es necesario que ustedes reflexionen y consideren esta curiosidad, un ministerio que se controla a sí mismo. Es decir, ¿cómo es eso? La participación de la comunidad cultural organizada es importante, sobre todo la comunidad cultural organizada que tiene que ver con temas, oficios, quehaceres, áreas, ideas, planteamientos específicos. Y esto nos debe remitir precisamente a dos instrumentos legales. Uno, los dos están pendientes, la ley de anticorrupción, por cierto, que ustedes son deudores de largo tiempo de esa ley, y la futura ley de gestión cultural. De tal manera que la bancada democrática de la oposición propone un texto alterno, sobria y responsablemente. Abro citas. La Contraloría General de la República, en conjunción con las comunidades culturales organizadas, ejercerá el control y seguimiento de los recursos públicos asignados para la gestión cultural, garantizando
la Contraloría Social sobre bases técnicas objetivas que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades pertinentes en el caso que las hubiere, de conformidad con las leyes correspondientes. Cierro cita. Esto es una alternativa precisamente para que haya un control técnico eficiente y eficaz, donde además esté socialmente comprometida con la evaluación de una determinada gestión. Consigno por secretaría, es todo, señor presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Antes debo protestar porque no me dio la palabra en el artículo 22 y eso es un abuso de la dirección de debate. Estimados colegas parlamentarios, en relación con este fondo debo hacer las siguientes observaciones. Evidentemente el gobierno, la voracidad fiscal del gobierno no tiene límites y vive una crisis y se inventa distintos fondos y distintas contribuciones para enjugar precisamente de esa crisis. Este fondo se parece mucho o se va a parecer mucho a los fondos que se disponen o están dispuestos en otros instrumentos legales que escapan de todo control e incluso entre los distintos fondos, por ejemplo, el contemplado en la ley referida a la ciencia, tecnología e innovación, lo que ha hecho, lejos de incentivar, ha descendido el nivel de artículos de producción científica y nada contrario puede orientarnos esta propuesta de un fondo en materia de cultura que escapa de los ingresos ordinarios y del presupuesto y del ejercicio presupuestario y va a correr con la misma suerte de los demás fondos que no tienen fondo precisamente porque no carecen de todo tipo de control. La materia cultural debe gestionarse con los ingresos ordinarios que se presupuesten y que sean debidamente controlados, de tal manera que la bancada democrática de la oposición propone eliminar este fondo relacionado con la cultura para que sea a través de los ingresos ordinarios y del ejercicio presupuestario que venga acá, se delibere, se discuta y se hable y se pueda con sentido participativo alcanzar algunas metas, podamos lograr precisamente los objetivos en materia cultural. Ratifico mi protesta al negarme la palabra al considerar el artículo 22. Es todo. Yo creo que eso que de ahorita se lo leí a Fede Cámaras, creo. Tiene la palabra el diputado Barragán. Como nosotros sí honramos nuestro compromiso y nuestra palabra, en el seno de la comisión convinimos en esta alternativa, artículo 6, siendo consecuente con la palabra que dimos allí. Proponemos agregar, me permito leer todo el texto, abro cita, toda persona en la República Bolivariana de Venezuela tiene el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales y creadoras, a la divulgación de la obra creativa, así como acceso universal a la información, bienes y servicios culturales, sin menoscabo de la protección legal de los derechos de la autora o del autor sobre sus obras. Las personas privadas de libertad con discapacidad general, adultas y adultos mayores, gozarán de atención especial. Cierro citas. Esta es la propuesta. Es todo. Tiene la palabra el diputado Barragán. Gracias. Solo los efectos de los futuros intérpretes de la norma, porque se trata de la intención del legislador. Esto de zona de interés cultural no tiene relación alguna con la seguridad y defensa de la nación, no se puede confundir, y ni con la ley de ambiente, tiene su específica significación y es necesario dejar asentado en el diario de debate precisamente que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la ley orgánica de seguridad de la nación. Es todo, señor presidente. Sigue en consideración el artículo
No hay ningún otro diputado inscrito. Se somete a votación con la nueva redacción de la comisión. Aprobada. Siguiente artículo, artículo 9. Disposiciones transitorias. Primera, a los fines de adecuar y dar continuidad al marco jurídico venezolano en materia cultural, en concordancia a las orientaciones y líneas estratégicas contempladas en la presente Ley Orgánica de Cultura, se mandatan para su elaboración en un tiempo perentorio, el cual no pasará de un año, los siguientes instrumentos jurídicos: Ley de Diversidad y Patrimonio Cultural y Ley de Gestión Cultural. En consideración, la disposición transitoria primera. Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta disposición transitoria primera, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada. Disposición transitoria segunda. Disposición transitoria segunda, revisión y adecuación a los lineamientos contemplados en la presente Ley Orgánica de Cultura a los siguientes instrumentos: Ley de la Cinematografía Nacional, Ley del Libro, Ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicio de Bibliotecas, Ley del Depósito Legal, Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal y Ley de Derechos de Autor. Es todo. En consideración, la disposición transitoria segunda. Los diputados y diputadas que estén por aprobarla, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada la disposición transitoria segunda. Disposición transitoria tercera. Disposición transitoria tercera. El Ejecutivo Nacional, dentro del lapso de 180 días siguiente a la publicación de la presente ley, deberá dictar los reglamentos que la complementen y desarrollen. Es todo. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Disposición transitoria tercera. Señor presidente, colegas parlamentarios, una ley orgánica genera leyes ordinarias o especiales, de tal manera que facultar al Ejecutivo Nacional para que reglamente una ley orgánica de las características, de la importancia, del calibre y de la trascendencia de este, me parece que es prácticamente una delegación o una habilitación del Ejecutivo Nacional. Pienso que debemos nosotros legislar las leyes pertinentes que ordena o que debe ordenar esta ley orgánica y no darle un cheque en blanco al gobierno, porque esa ha sido la práctica hasta el momento y significa, repito, darle un cheque en blanco al Ejecutivo Nacional. Es todo, señor presidente. Hay que leerse la Constitución, los reglamentos los crea, los construye el Ejecutivo Nacional. Hay que... Son diputados y deberíamos saber eso ya, porque nos están viendo y nos están oyendo. Vamos a someter a votación la disposición transitoria tercera. Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta disposición transitoria tercera, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada. Disposición final única. Disposición final única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración la disposición final única, los diputados y diputadas que estén por aprobarlo, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada. Siguiente. La Secretaría informa que ha concluido el informe de segunda discusión y el cual no sufrió modificaciones de fondo, por lo cual debe ser declarada sancionada, ciudadano presidente. Se declara sancionada la Ley Orgánica de Cultura y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. ¡Viva la cultura! Victoria popular. Vamos a...
Agradecemos nuevamente y felicitamos a la Comisión de Cultura por el trabajo que realizaron, a todos los compatriotas que tuvieron una participación activa en la construcción de esta ley, una ley hecha en corresponsabilidad entre la Asamblea Nacional y el pueblo legislador en cultura. Saludos, muchísimas gracias, compatriotas, por estar aquí, y vamos entonces a esperar los nuevos instrumentos legales que ya vendrán en materia cultural. Siguiente punto